Capítulo 2. Adoración sin reservas. ¿Me amas más que estos? Juan 21:14. Parece que lo que siempre voy a hacer es trabajar. No creo que mi hermana ni siquiera se haya dado cuenta que me gustaría sentarme y escuchar también las palabras del maestro. ¿Por qué no se da cuenta que necesito ayuda? A veces es tan egoísta. Tengo tantas cosas que hacer para preparar la cena para nuestros invitados. Creo que iré y le diré lo que pienso. Mientras Marta salía de la cocina y entraba a la sala, ver a su hermana otra vez sentada a los pies de Jesús la exasperó. ¿Por qué Jesús no hace que ella me ayude? ¿Por qué solo la deja sentarse allí? ¿Por qué no le importo? Señor, exigió Marta, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Entonces dile que me ayude. Mientras el Señor veía con amor la angustiada cara de su sierva, dijo: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor, y nadie se la quitará. Lucas 10, 41, 42. Creo que nunca he conocido a una mujer cristiana para quien estas palabras de Cristo no sean tremendamente condenatorias. Parece que por alguna razón, servir de maneras materiales es más fácil y más gratificante que sentarse a los pies del Señor para escucharlo. ¿Por qué es así? ¿Esta inclinación indica un problema con nuestra adoración o con nuestro amor? ¿Y cuál es esa buena parte que María había escogido y que Marta y muchos de nosotros nos perdemos? ¿Amando demasiado a Dios? ¿Alguna vez has conocido a alguien que está demasiado dedicado al Señor, que está demasiado enfocado en amarlo? Yo no. De hecho, yo creo que no es posible. Como lo dice Richard Baxter, la bondad infinita no se puede amar demasiado. No estoy hablando de estar dedicado de una forma mística que se oponga a una vida responsable. Estoy hablando de la dificultad que existe cuando tratamos de enfocar nuestra vida diaria, momento tras momento, a amar, adorar y servir al Señor, a sentarnos a sus pies. Estoy comprometida en el ministerio cristiano de una manera bastante regular, pero la pregunta que continuamente me veo obligada a hacerme es: ¿cuánto tiempo estoy pasando a sus pies? ¿Cuánto tiempo paso en la cosa necesaria? No estoy hablando del tiempo de preparación para las oportunidades de mi ministerio. Estoy hablando del tiempo para sentarme a sus pies adorándolo. Es verdad, soy igual a Marta. Tengo intensos amores antagónicos en mi corazón. Sí, amo a Dios, pero estoy un poquito ocupada trabajando para Él ahorita. Así que pasaré tiempo con Él más tarde. Incluso en las responsabilidades de mi ministerio cristiano, es posible que yo rinda culto a dioses de mi propia invención, dioses de mi reputación, de mis planes para el día, de mis ideas. Es fácil que me sienta frustrada y atrapada en el servicio al Señor y que me olvide de amarlo y adorarlo. Es durante esos tiempos que comienzo a pensar como Marta, que no le importo a Dios. Mis planes y deseos nublan la verdad sobre su amor y su cuidado sacrificial. El problema de Marta no es único. Es por eso que oímos que las palabras del Señor a Marta hacen eco en sus enseñanzas a otros. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Juan 6:27. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por las preocupaciones de esta vida. Lucas 21:34. ¿Por qué nos es tan fácil endurecernos y caer en la trampa? Es porque, como lo dijo Juan Calvino, nuestros corazones fabrican otros dioses. ¿A veces te parece que la Biblia está llena de descripciones increíbles? Éxodo 20:3 dice: no tengas otros dioses además de mí. En esta sencilla declaración, Dios, el Señor,
Creador de los cielos y la tierra, encamina toda nuestra atención y destino. Nuestra respuesta a estas 7 palabras cortas, aparentemente tan intrascendentes, influye en cada faceta de nuestra vida, ahora y eternamente. La cosa necesaria que María encontró y que Marta perdió, ¿está resumida en este conciso mandamiento? ¿Tenía Marta otro Dios delante de Jehová? Las percepciones de los puritanos. Al tratar de entender la adoración sin reservas que Dios demanda en el primer mandamiento, el Catecismo Mayor de Westminster nos ayudará. Ahí se nos plantea la siguiente pregunta: ¿cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? La respuesta proporcionada por los escritores del Catecismo es muy útil en la elaboración de todo el propósito del mandamiento, por lo que voy a citarlo en su totalidad, aunque es un poco largo. Los deberes exigidos en el primer mandamiento son que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que es nuestro Dios, y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos, pensando y meditando en Él, recordándole, teniéndole en la más alta estimación, honrándole, adorándole, eligiéndole, amándole, deseándole, temiéndole, creyéndole, confiando, esperando, deleitándose, regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dándole toda alabanza y acción de gracias, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan, y entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos, y andando en la humildad con Él. ¿Por qué no regresar y leer de nuevo su respuesta? Cada uno de esos verbos es importante y rico en significado, ¿no es cierto? Conforme los vuelvo a leer, claramente puedo ver cómo fallo en conocer, confesar, adorar y glorificar a Dios como mi único Dios verdadero. Piensa conmigo mientras recorro parcialmente la lista. Pensando en Dios. ¿Pienso en Dios continuamente o solo de vez en cuando quiero o necesito algo? Meditando en Dios. Medito en su carácter, su santidad, su bondad, su amor. Recordando a Dios. Me acuerdo de Él en todo lo que hago y digo, o rara vez pienso en Él. Estimando a Dios. ¿Lo tengo en alta estima o tengo en alta estima o valor otras cosas? ¿Puedes apreciar el discernimiento práctico de los puritanos? Aunque algunas personas pueden comprender mal el primer mandamiento por ambiguo, los puritanos lo han establecido en términos prácticos y cotidianos. Tomemos tiempo ahora para estudiar más a fondo 2 de sus términos, honrando y confiando. Un sacerdote que no honró a Dios. Antes del tiempo de los reyes de Israel, un sacerdote llamado Elí actuó como gobernante de Dios. Elí tenía un problema importante. Él no honraba a Dios. Aunque él conocía a Jehová y ostentaba la posición de autoridad más alta en el templo, pensaba más en complacer a sus 2 hijos rebeldes que en complacer a Dios. Eso era obvio, porque cuando sus hijos actuaron de maneras impías, él no los disciplinó. Dios cuestionó a Elí sobre su pecado. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? 1 Samuel 2:29. Debido a que Elí honró a sus hijos más que a Dios, él puso fin a su sacerdocio. Si bien es cierto que Elí conocía al Señor, complacer a sus hijos era más importante que honrar a Dios. Tal vez nunca lo dijo, pero sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Elí pensaba más en la paz de su casa que en la paz con Dios. Así que él descuidó su deber y trajo deshonra al Señor. El deseo de tener una relación pacífica con sus hijos funcionó como su Dios. Él sirvió a este preciado ideal e ignoró los mandamientos de Dios de disciplinar a sus hijos. Elí
el sacerdote de Dios, era un idólatra. Aunque él no se inclinó a imágenes de piedra, se inclinó a las exigencias de sus hijos, incluso cuando entraban en conflicto con las de Dios. Para los que adoramos a Dios, nuestro interés por el honor y la complacencia de Dios debe ser tan fuerte que el amor natural que tenemos por los demás comparativamente parezca como odio. Como lo dijo Jesús: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Cuando medito en mi vida como mamá, puedo ver muchas maneras en las que me incliné a las exigencias de mis hijos en vez de honrar a Dios. Puedo ver cómo accedí a sus deseos y les di lo que querían, porque deseaba consentirlos o hacerlos felices. A veces quería tanto ser su amiga que no me importó mi amistad con Dios. Otras veces incluso peleé contra el liderazgo de mi esposo porque no quería problemas con ellos. En mi corazón soy como Elí. Hice un ídolo de la aprobación de mis hijos y como Marta me estoy perdiendo esa única cosa necesaria, la adoración a Dios. Honrar a Dios significa que complacer y glorificar al Señor es lo primero. Significa darle respeto y deferencia y tenerlo en una estima superior a los pensamientos de aquellos que amamos. Esto significa que estamos dispuestos a sufrir la falta de respeto e incluso la persecución con el fin de respetarlo a Él. Podemos detectar la adoración de dioses falsos en nuestros corazones cuando honramos cualquier cosa por encima de Dios. Un padre que confió en Dios. Otra faceta de la adoración a Dios es la confianza. Confiar en Dios quiere decir creer y descansar en Él y obedecer sus mandamientos, sin importar lo que cueste. La confianza es uno de esos temas fundamentales en los que continuamente tengo que trabajar. Aun cuando confío en Cristo para mi salvación eterna, con frecuencia encuentro otras áreas de mi vida donde no estoy confiando en Dios. Por ejemplo, me descubro llena de preocupación si creo que no habrá suficiente dinero para pagar las cuentas. En vez de confiar en la provisión de Dios, estoy tentada a molestar a mi marido, preocuparme y enojarme, o ceder a la frustración e ir al centro comercial. En el corazón, esas acciones ocultan una falta de confianza en la habilidad de Dios para proveer. Son los pensamientos y las acciones de una idólatra. Abraham había esperado durante años el regalo prometido por Dios, un hijo a quien Dios utilizaría para traer al mundo a su libertador. Después del nacimiento de Isaac, Dios llamó a Abraham a una obediencia más allá de la imaginación. Toma a tu hijo, el único que tienes, le ordenó, y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Génesis 22:2. La sumisión de Abraham al mandato de Dios es un extraordinario ejemplo de la gracia de Dios. Abraham amaba a Isaac, y Dios lo sabía. Al dar su orden para este sacrificio, Dios recalcó que Isaac era el hijo a quien Abraham amaba. El Señor quería que Abraham entendiera que él sabía lo que le estaba pidiendo. Este no era el sacrificio de Ismael, este era Isaac, el hijo favorito. Abraham reconocía que Isaac era el hijo de la promesa, aquel por quien el Mesías vendría. Hubiera sido fácil que Abraham supusiera que la venida del Mesías dependía solo de su habilidad de proteger a Isaac. Después de todo, la promesa de Dios parecía estar supeditada a que Isaac creciera y fuera un hombre. Hubiera sido fácil que Abraham confiara en él mismo y en su habilidad como padre.
así como tú y como yo. Anteriormente, Abraham había luchado con intentar resolver las cosas, incluso las promesas de Dios, a su propia manera, confiando en él mismo. Él podía haber razonado en su corazón: Dios no me pediría matar a Isaac. No, es necesario que yo proteja a Isaac para que Dios cumpla su plan de un Mesías. Tengo que hacer lo que yo creo que es correcto. Por la gracia de Dios, Abraham fue capacitado para confiar en el poder y el plan del Señor. Hebreos 11 penetra en el pensamiento de Abraham. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Hebreos 11:19. Abraham no tenía la garantía de que Dios proveería un carnero para el sacrificio. La única garantía que tenía era la promesa de Dios: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Dios le podía dar otro hijo, podía levantar a Isaac de los muertos y podía cumplir su promesa de otra manera. De cualquier forma, Abraham había aprendido a confiar en él. Así que se levantó temprano, tomó madera, fuego y un cuchillo, y se dispuso a cumplir su cita con el Dios en quien confiaba. ¿Qué lo mantuvo yendo durante ese viaje de 3 días al monte Moria? Quizás sencillamente confiaba en que Dios no había mentido. Confiaba en la sabiduría, poder y veracidad de Dios. Quizá repasó las promesas de Dios. Haré de ti una nación grande. Génesis 12:2. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Génesis 13:16. Cuenta las estrellas, así de numerosa será tu descendencia. Génesis 15:5. Yo soy el Dios Todopoderoso, y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Génesis 17:1-2. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Génesis 17:6. Por el poder de Dios, Abraham creyó sus promesas y obedeció con gusto. Considera las diferencias entre las relaciones de Abraham y de Elí con Dios. Abraham amaba a su hijo, pero amaba más a Dios. Él adoraba a Dios y estaba dispuesto a obedecerle, incluso a costa de la persona que más amaba en su corazón. Sí, Abraham amaba a su hijo, pero su amor parecía como odio en comparación con el amor que él le tenía a su Dios. Elí habría dicho que amaba a Dios y a sus hijos también, pero sus acciones demostraron que él tenía otros amores, otros dioses. Confiando en el Dios que adoras. Ante la adversidad, cuando parece que todo para lo que has trabajado está a punto de hacerse humo, cuando los niños están enfermos, o tu negocio se derrumba, o la iglesia está en confusión, las preguntas de fondo tienen que ser las siguientes. ¿Confías en Dios? ¿Crees que Él es lo suficientemente sabio, bueno y poderoso para llevar a cabo toda su voluntad y llevarte a ti y a tu familia con seguridad a Él? ¿Lo puedes escuchar diciéndote: ¿soy el Dios Todopoderoso? Me gustaría decir que siempre confío en Dios de esa manera, pero no. Contrario a esto, con frecuencia me encuentro tomando mis preocupaciones y cuestionando la bondad y la veracidad de Dios. Sí, creo que Dios es bueno y que puedo confiar en su palabra, pero esa creencia siempre será antagónica con otras creencias y temores en mi corazón. Puedes confiar en Dios para la salvación y esas cosas religiosas, pero en lo que se relaciona con tu matrimonio, tienes que hacerlo a tu manera. Cuando se trata de vivir una vida autodisciplinada y gozosa, Dios no espera tu obediencia. Tu desobediencia no es idolatría, ni temor pecaminoso, ni amor por el mundo. De estas maneras poco sutiles, descubro que fallo en obedecer el primer mandamiento y erijo otros dioses, dioses de mi razón,
Dioses de autoexaltación y amor propio, en vez de desarrollar la confianza y la devoción incondicionales. Déjame darte un ejemplo más que podría ayudarte a ver lo fácil que es estar confundidos en cuanto al fundamento de nuestro amor. ¿Me amas más que estos? Antes de negar a Cristo en la noche de su crucifixión, Pedro pensaba que poseía una adoración sin reservas por su Señor. Se hubiera incluido fácilmente en el 76% de los norteamericanos que creen que guardan el primer mandamiento. Equivocadamente supuso que su amor por el Señor era mayor que cualquier otro amor. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia. Jamás te negaré. Marcos 14:31. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, me negarás 3 veces. Marcos 14:30. Qué ofensivas debieron haber sido aquellas palabras para el Pedro orgulloso y seguro de sí mismo. Pero lo que probablemente fue aún más ofensivo, lo que lo sacudió hasta lo más profundo de su alma, fue la manera en que Jesús lo miró después de que lo había negado. Lucas 22:61. Cuando la mirada de Pedro se conectó con la del Señor, en esa mirada él comprendió la condición caída de su corazón y el verdadero fondo de su amor y adoración. Él tenía otros dioses. Salió y lloró amargamente. Pedro había visto 2 veces al Señor después de su resurrección, pero todavía estaba luchando con su pecado y los amores que rivalizaban en su corazón. Misericordiosamente, Jesús lo ayudó a entender su debilidad. En la playa, cuando Jesús preparaba el desayuno para sus discípulos, con amor confrontó a Pedro. 3 veces le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Juan 21:15. En el griego, Jesús le preguntó a Pedro: ¿me amas con una devoción que todo lo consume y que excluye todos los otros amores? 2 veces, Pedro eludió el tema y declaró que tenía un gran afecto por el Señor. La tercera vez, Jesús cambió la pregunta: ¿tienes un gran afecto por mí? Pedro, en angustia y tristeza, fue obligado a admitir: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Juan 21:17. Era como si finalmente Pedro estuviera diciendo: Señor, tú conoces mi corazón, conoces los amores antagónicos que ahí rivalizan por tener mi atención. Yo te amo, pero tú sabes cómo he fracasado en amarte, amando otras cosas, en especial a las personas y la opinión que tienen de mí. ¿Te amo más que a estos? Señor, solo tú lo sabes. En esencia, la respuesta del Señor fue: sí, Pedro, lo sé, y ahora tú también. Ahora sírveme cuidando a las personas, pero al hacerlo, recuerda a quién estás sirviendo, recuerda a quién tienes que adorar. El Señor sabía que Pedro sería débil, que fallaría, como todos nosotros. Con frecuencia no representamos al Señor como deberíamos, y es porque tenemos los mismos amores antagónicos en nuestros corazones, como los tenía Pedro. Tenemos miedo de que otros nos censuren, que se burlen de nosotros o nos persigan. Somos igual que Pedro, ¿o no? En medio de esta triste realidad está la gozosa verdad de que, dado que Pedro era de él, eventualmente prevalecería, que su fe no fracasaría por completo. Esto no era por alguna fuerza o fe inherente de Pedro, obvio, ¿no? La fe de Pedro resistiría y crecería gracias a su fracaso, porque el Señor había orado por él. Lucas 22:32. Puedes consolar tu corazón con la verdad de que Él también ora por ti. Por eso, también puedes salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25.
Un puritano escribió: si escucharas a Cristo orar por ti, ¿no te alentaría esto a orar y a persuadirte de que Dios no te rechaza? Aunque fallamos, aunque adoramos a otros dioses, podemos descansar en la verdad de que Dios nos salva para siempre. Esto porque el Señor Jesús está orando por nosotros y sabemos que sus oraciones, siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, infaliblemente son escuchadas. Juan 11, 41 al 42. En nuestra lucha contra la idolatría, aprendamos a descansar en el poder de su oración. Mientras seguimos examinando la influencia de los dioses falsos, será importante recordar que aunque te sientas débil y vulnerable, Dios te fortalecerá y te guardará si eres suyo. El hecho de que luches con amores antagónicos no impacta al Señor más que las negaciones de Pedro. Pero Dios sostuvo a Pedro durante su caída y Él te sostendrá a ti. ¿A quién adoras tú? En este capítulo he tratado de ayudarte a ver un poquito de cerca las implicaciones de las palabras: no tendrás otros dioses delante de mí. A primera vista, puede haberte parecido que estabas obedeciendo bastante bien este mandamiento. Quizá ahora, sin embargo, cuando has visto las vidas de Marta, Elí, Abraham y Pedro, puedes ver áreas en tu vida donde otros dioses gobiernan tu corazón. Puedes discernir dónde adoras, honras, confías o amas algo más que a Dios. Si es así, no te desesperes. Recuerda que Jesús sabía que Pedro lo negaría, pero por sus oraciones su fe siguió viva y creciendo y siendo una bendición para otros. La negación de Pedro me consuela mucho, porque sé que en todas las veces que he negado al Señor, Él está orando por mí y me está desafiando a enfocar mi amor en Él de todo corazón. En el siguiente capítulo veremos el primer mandamiento con mayor profundidad y examinaremos el lugar de la ley en nuestras vidas como creyentes. Por ahora, sin embargo, pídele al Espíritu Santo que acelere tu comprensión de tus amores y dioses antagónicos. Para una reflexión más profunda. Número 1. Regresa a la respuesta del Catecismo Mayor de Westminster en las páginas 30 al 31 y escribe los verbos que se usan para ilustrar la adoración sin reservas. Subraya aquellos verbos que sean importantes para ti. Número 2. Al considerar las vidas de Marta, Elí, Abraham y Pedro, ¿qué verdades te enseñan sobre la adoración de todo corazón? Número 3. ¿A quién te pareces más? ¿Dónde estás fallando? Número 4. ¿Qué significa la verdad de que Jesús está orando por ti? Número 5. En ningún Dios sino Dios. Osquines y John Sell dicen: para los seguidores de Jesucristo, romper con los ídolos y vivir en la verdad no es una prueba de ortodoxia, sino de amor. ¿Qué crees que quieren decir? Número 6. ¿Quién o qué contiende con más fuerza por tu amor? Piensa en las relaciones con tus padres, cónyuge, hijos, jefes y amigos.